Buenas tardes, chicos, chicas y lluviosos. May, me encantarán más a mí estas tardes. Son maravillosas. Y buenas. Venga, ahí llegando la gente rápidamente. Muy buenas, Arturo. Muy buenas a todos y a todas que vais incorporándoos. ¿Qué tal? Buenas, Marina. Vamos a dejar. ¡Ay, totalmente! Bueno, fase cero para los que estéis en otras comunidades autónomas. Aquí en Murcia estamos, ya sabéis que hemos ganado el certamen. Estamos en fase uno totalmente. Hola, Pablo, muy buenas. Así que aquí estamos en la calle ya, como quien dice. Muy buenas, Rocío. Hace una tarde maravillosa. Yo estas tardes de lluvia y de olor a tierra mojada y me gustan tanto, y más aquí en Murcia que no estábamos acostumbrados a tener tanta lluvia, pero qué casualidad que desde la pandemia está lloviendo más que nunca. Murcia es la nueva Galicia, ya lo sabéis. Muy buenas desde Madrid, Rocío, claro que sí. Aquí estamos ya con las mangas cortas, o sea que en el resto de España sí que sé que vais con chaquetica todavía. Llegando, llegando. Uh, Mary, casi, casi. Casi llegas. Bueno, pero sabéis que con el calor, por eso estamos inmunes en Murcia del coronavirus. Porque ya teníamos los 30 grados instalados por la noche, o sea que tela. Sí, sí. Murcia es la gran desconocida, ¿eh? Así que os recomiendo y os invito a todos los que no la conozcáis, que vengáis aquí, porque aquí se está genial. En pleno agosto no, pero la primavera y ahora este tiempo es maravilloso. Lo que pasa es que no nos podemos mover. El invierno también es muy chulo, ¿eh? Así que os invito a que descubráis Murcia, que es, como os decía, la gran desconocida. Porque estamos conectadas, Mary, directamente. Muy buenas, Anthony. Llegando todos ahí. Murcia engancha siempre. ¿Mm? Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos de la semana del comer emocional, que hoy sí que tengo que hacer la píldora un poquito más rápida, que tengo conexión con mi caja social. Quería comentaros sobre el tema de la ansiedad, ¿no? Del comer emocional y ansiedad. Me habéis hablado algunos de vosotros de que os ha pasado lo mismo, ¿no? De que de repente estáis descubriendo de alguna forma cómo os relacionáis con la comida y que estáis empezando a asociar situaciones de vuestra infancia. Me habéis preguntado, alguien me ha preguntado que no le he podido contestar, disculparme, si solamente era por la infancia. No, no solamente el comer emocional no solamente se da por acontecimientos infantiles, sino en un momento determinado se puede dar en cualquier situación en la que nosotros hagamos una asociación entre estímulo estresante y el comer, ¿no? Como método de alivio. Eso es algo que quiero que os quede claro. Hoy, en relación a la ansiedad, ¿no? Hay una frase que he recogido aquí en mi libretita de los apuntes para tener mis ideas ordenadas, ¿no? Que dice: hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? Claro, es justo lo contrario de lo que ocurre con esta parte del comer emocional. Lo primero que tenemos que distinguir, después de la psicopíldora de ayer, de la depresión y soledad también relacionado con el comer, que una de vosotras me ha comentado, bueno, una explicación súper chula con el tema de lo de la fase oral que yo no conocía, que al final hay que hacer una distinción entre lo que es hambre emocional y hambre fisiológica, ¿no? Yo os decía ayer que el hambre fisiológico está en la base de las necesidades básicas de Maslow, como aquello que nos permite mantenernos vivos, pero que de alguna forma no es solamente la clave de nuestra alimentación. Claro, por eso lo primero que tenemos que hacer es saber qué es comer emocional del comer normal, básico, ¿no? Os voy a dar una serie de
tip, por así decirlo, para que podáis diferenciar. El hambre emocional suele ser repentina, al contrario que el hambre fisiológica, que suele ser un poquito más gradual. Por otro lado, el hambre emocional suele ser un hambre que tú generas de forma urgente. El hambre fisiológica puede esperar. El hambre emocional de repente te da el deseo de comida concreta, que ayer hablabais que sobre todo estaba relacionado con todo el tema de hidratos de carbono, ¿no? Pues bollicaos, patatas fritas, pizzas, todo lo que tenga esa parte de azúcar que yo os comentaba ayer es muy importante. No basta con sentirse lleno, el hambre emocional no tiene esa sensación de estar satisfecho, ¿no? De estar ya como nutrido. En cambio, el hambre fisiológica sí. Tú comes y si no hay ningún tipo de asociación emocional estarías en tu sitio, estarías en tu lugar. El hambre emocional genera emociones negativas, sobre todo de culpa y vergüenza. El hambre fisiológica normal, tú comes y has terminado de comer y no tiene por qué haber ninguna emoción de base, ¿no? Esto de alguna forma nos coloca en, oye, yo estoy comiendo de esta manera, ¿no? De los tips que ha dicho Mar que tienen que ver con el hambre emocional, me identifico con alguno de ellos. ¿Qué está ocurriendo? Pues algo no estoy gestionando bien, claro. Este hambre emocional, yo os decía ayer que de alguna forma tuvierais en cuenta la guía que sigue, ¿no? El circuito que sigue, que es, ha surgido un acontecimiento externo, automáticamente lo compenso con una rutina de alimentación, tengo un beneficio inmediato, pero me vuelve a producir un malestar. Entonces estoy todo el rato ahí, me siento mal por haberlo hecho, ¿no? Vale, y ayer me decíais, ¿cómo se genera todo esto? ¿Cómo se trabaja? Antes de meterme en daros unos tips para trabajar el comer emocional, os voy a hablar un poquito más sobre la ansiedad relacionada con este fenómeno, ¿no? Ya sabemos que la ansiedad de alguna forma es una respuesta conductual que va asociada al miedo y sobre todo está asociada a creencias del futuro, ¿no? El y si no, y si hago esto, ¿qué va a ocurrir conmigo? O y si no lo hago, que todo esto que nosotros proyectamos, ese miedo a las cosas que todavía no han ocurrido, bueno, pues está asociada a la emoción directamente a la parte conductual ansiógena, ¿no? De alguna forma la ansiedad es lo que no gestiono, lo que no controlo. Estaba leyendo antes, en uno de los libros que tengo, que de alguna forma la ansiedad está presente en la mayor parte de los trastornos de alimentación, ¿no? Sí que es uno de los conceptos, igual que la depresión, no la ansiedad, sí. La ansiedad genera de alguna forma sentimientos de temor, tensión, sufrimiento ante lo que pueda pasar. Claro, si yo me llevo esa sensación incómoda que me genera la ansiedad a intentar minimizarla en un momento determinado con algo que me produzca satisfacción o placer inmediato, que es la comida, pues ya tengo creada la asociación. Por eso, una de las cosas importantes que yo quiero que hagáis es que diseñéis, los que sintáis que estáis en esta situación, que diseñéis vuestro programa del comer emocional, ¿no? De alguna forma un registro. Por eso en la ansiedad yo preguntaría, ¿cuántas veces comiste en el momento en el que tú te sentiste ansiógeno, ¿no? O ansiógena, ¿cuántas veces comiste solamente para sentir alivio? En el momento en el que tú empiezas a responder eso, ya hay una parte directa que me está dando una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que mi cerebro ya ha asociado comer con un placer inmediato, con dopamina, que se asocia a la manera que tengo de enfrentarme a las situaciones que me hacen daño, estresantes o ansiógenas, es comiendo, porque me generan placer inmediato. Pero recordar el círculo. Acontecimiento estresante o ansiógeno, volvemos otra vez, rutina, como, placer a corto plazo y luego me siento mal porque esto genera emociones de culpa o de vergüenza, o me he metido un atracón, o estoy engordando, o qué va a pasar, y nos metemos en la rueda de la rata todo el tiempo. Con la ansiedad es algo que sufrimos de manera más común, porque la ansiedad es un fenómeno como muy instalado en la sociedad del siglo XXI, y claro, sin darnos cuenta, también metemos el comer emocional asociado a esa parte. Ahora hay que hacerla consciente, o hay que hacerlo consciente, ¿no? Por eso vuelvo otra vez a lanzaros el esquema PEC, pensamiento, emoción, conducta, ¿no? Pero ahora añado el acontecimiento. En el comer emocional primero tengo que detectar cuál ha sido el acontecimiento que me origina esa sensación de comer, ¿no? Por eso hablamos de ese registro, ¿no? En primer lugar, ¿cuál ha sido el acontecimiento? Detecta qué tipo de hambre es. 2, detecta cuál ha sido el acontecimiento que lo ha provocado. Ese acontecimiento, ¿qué tipo de pensamientos está generando sobre ti? ¿Qué emoción automáticamente está generando también? Y por lo tanto,
la conducta de ansiedad, ¿no? Aunque yo ya lo sé. Acontecimiento es el que tienes que detectar sobre todo es el acontecimiento y el pensamiento, que ya sabéis que el pensamiento es el que mueve, el que moviliza todo lo que hay detrás, ¿no? Luego tenemos la emoción, que ya sabemos que está relacionado, si es ansiedad, con el miedo y la preocupación, y la conducta que generaría de forma automática es la ansiedad, que yo he aprendido a calmar a través de una mala gestión emocional comiendo. Bien, todo esto tenéis que tenerlo claro. Ahora me preguntáis, vale, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, hay 4 pasos que yo quiero daros aquí que me he apuntado. Muchas veces cuando salta la ansiedad tendemos a intentar evitar esa sensación negativa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues automáticamente salta la ansiedad. Lo primero que tengo que hacer es exponerme. ¿Exponerme qué quiere decir? Siéntate y observa cómo te sientes. Porque yo sabemos por toda la formación que estamos recibiendo en las psicopíldoras que si estoy en modo ansiedad, lo que quiere mi cerebro es salir de ese estado estresor lo antes posible. Entonces generamos lo que llamamos en psicología una técnica de exposición. Aguanta esa ansiedad, siéntate con ella, obsérvala, pregúntate qué te está diciendo. No vale, no sirve con que la exposición a la ansiedad sea como muy rápido. No, tienes que estar ahí. Exponte, aguántala. Vale. 2. El pensamiento que se genera cuando tenemos ansiedades, va a pasar algo malo, ¿no? La expectativa siempre es negativa, va a pasar algo malo. Vale, aguántalo, prueba a ver si pasa algo malo. Esto es como la gente que dice, siento que tengo miedo, me genera ansiedad el pensar que puedo desmayarme cuando entre a este sitio. Entra y provócate ese desmayo. La mayor parte de la gente, lógicamente, no puede hacerlo, porque es un miedo irracional. Ahora me preguntáis, ¿pero y si pasa? Todo el mundo me dice, ¿pero y si pasa? Bueno, pues y si pasa probablemente será menos de lo que tú te piensas. A partir de ahí introducimos recursos para controlar eso. Pero normalmente siempre decimos que los pensamientos suelen ser menos de lo que nosotros creemos. Y eso hay que tenerlo como muy en cuenta. Provoca, ¿no? Pruébate en este caso. 2. 3. Distráete. Las técnicas de distracción para controlar la ansiedad son muy buenas. Empiezo a sentir que tengo ansiedad por comer. Vale, exponte a esa ansiedad. Aguántala. Normalmente dura, ahora os daré una técnica de los 5 minutos, pero dura normalmente esa ansiedad unos 15, 20 minutos, a lo mejor media hora, ¿no? Depende de la persona. Perdón, aguanta la ansiedad, exponte a ella. De alguna forma, pregúntate para qué está ahí y distráete. Utiliza técnicas de distracción, haz cosas diferentes. Algunas de las técnicas de distracción que se suelen recomendar para cambiar de registro, pues por ejemplo, de repente ponte a hacer un puzzle o cógete un cubo de Rubik y empieza a pensar en cómo lo harías. Cógete una bolita de esas antiestrés y aguanta ese momento de ansiedad mientras tanto, ¿vale? Todo esto hace que nuestro sistema cognitivo cambie y salga de ese pensamiento en bucle saboteador que nos está dando vueltas tanto tiempo. 4. Utiliza técnicas de relajación. Tenéis mogollón de técnicas de relajación para poder mantener la atención. Tenéis la RPJ, Relajación Progresiva de Jacobson, que es muy buena porque va poniendo la concentración en diferentes partes de la musculatura de nuestro cuerpo, a través de tensión, distensión. Y eso hace todo el rato que podamos tolerar ese momento hasta que pase. Claro, una de las cosas que más sirve para la ansiedad es que cuando tú tienes de alguna forma el control, es decir, has encontrado el origen de esa ansiedad, has detectado el acontecimiento y eres capaz de controlarlo, la ansiedad desaparece. O sea, tienes que utilizar estas dos cosas. En primer lugar, detecta cuál ha sido el acontecimiento que te ha provocado la ansiedad, porque a veces lo sabemos, pero otras muchas veces no. Y en segundo lugar, utiliza todas estas técnicas para controlar ese momento ansiógeno. Automáticamente la ansiedad va a desaparecer, tenerlo en cuenta. Os voy a dar 2 tips. El hábito de los 5 minutos, ¿vale? Y el cronómetro. El hábito de los 5 minutos. Cuando sientas esa ansiedad, cógete un papel y apunta. ¿Dónde me encuentro en este momento? 2. ¿Qué hora es? 3. ¿Cuál es mi estado emocional? ¿Cómo me siento en este momento? 4. ¿Quién está conmigo? 5. ¿Qué estaba haciendo yo antes de que me diera esta ansiedad? ¿Cuál es el fin de esta técnica? El fin de esta técnica es que de alguna forma encontremos el patrón de repetición en el comer emocional.
¿vale? En el comer emocional tenemos ahí toda una guía para que podamos asemejar por qué repetimos esta conducta y ante qué acontecimientos o qué personas o qué situaciones nosotros nos da ese impulso porque así los podemos controlar. Muy importante, ¿sí? Y luego está la técnica del cronómetro. Cuando te dé la ansiedad, ponte el cronómetro. Deja que pasen 5 minutos. A ver cómo te sientes después. Ejercita todos los tips que yo te he dicho anteriormente. La respiración, el enfrentarte a esa ansiedad. De alguna forma, pospon ese momento de alimentarte. Porque date cuenta que el comer emocional es impulsivo. Si yo trabajo desde el racional todo el tiempo y voy frenándolo, entreteniendo la mente con los tips que yo os he dado, pues lógicamente tendremos mayor capacidad para controlar todo esto que os estoy comentando. Recordar que el comer emocional sirve como recompensa a corto plazo y que de alguna forma al final el nivel de malestar que genera es mucho mayor. Por lo tanto, si yo primero entiendo la ansiedad, tenéis un tip, una psicopíldora de la ansiedad sola para que la entendáis. Si yo primero entiendo la ansiedad, 2, la controlo y empiezo a controlar y a tolerar la incomodidad de sentirnos ansiosos, porque es algo que vamos a sufrir todos, está instalado en el hábito del siglo XXI. Y 3, soy consciente de mi patrón alimenticio, lógicamente empiezo a tener el control sobre mi situación, ¿sí? Preguntitas. Esto es así a nivel general la tip del comer emocional basado en la ansiedad, ¿vale? Igual que ayer fue el de la depresión, basado en la tristeza, la soledad. Y recordar que curioso, ¿no? Cuando comemos con cosas que hacen ruido nos sentimos más acompañados. Creo que eso fue muy interesante. Hoy con la ansiedad, ya sabéis, tip para controlar ese momento de ansiedad y además ser capaces de elaborar un registro del comer emocional para poderlo cumplir, ¿vale? Lápiz y papel ahí, controlando todo eso. Y si en un momento determinado me cuesta mucho, ir a un profesional. Las preguntas, sí. 1. ¿En qué lugar me encuentro? 2. Como se queda grabado lo podréis ver. ¿Qué hora es? 3. ¿Cuál es mi estado emocional? ¿Cómo me siento? 5. ¿Quién está conmigo en este momento? Y 6. ¿Qué estaba haciendo justo antes de que me dieras ansiedad? ¿Qué hacer si tienes ansiedad prácticamente todo el día? Vale, pues en primer lugar ordenarme la mente. Y en segundo lugar, detectar cuál es el pensamiento boicoteador de futuro que no estoy parando, porque tienes que parar el pensamiento, si no la ansiedad no se elimina. Sí, totalmente, los tips de ansiedad valen para todo, ¿eh? Igual que los que os he dado aquí de exponte a la ansiedad, maneja la expectativa de que algo malo va a pasar, fuerza, a ver qué ocurre. Distráete y entrena la relajación. O sea, eso sirve para la ansiedad, ya sea relacionado con el comer o con cualquier situación normal. Alguien con ira. Claro, efectivamente, si es que al final el cerebro entra en su modo primitivo, en su modo instintivo, ¿no? El reptiliano. Entonces, para sacarle de ese bucle reptiliano emocional hay que activar el cognitivo, que es el que se bloquea. El racional es el que se bloquea. Entonces, ¿cómo activo yo el racional? Cambiando, se llama ruptura de estado, cambiando el estado. Haz que tu cerebro empiece a pensar en otra cosa. Por eso hacer cosas de pensar a la fuerza, como te fuerza a pensar, ya sea un puzzle o como te digo, el cubo de Rubik, hace que cambiemos. Hazlo. Y luego me cuentas. Vale, es que Lola, tienes que detectar, recuerda en el PEC, cógete el PEC y di, si la ansiedad es la conducta, antes me la ha provocado una emoción, antes me la ha provocado un pensamiento. Te he dado las claves, cómo relajarte ahí un montón por internet. Vale, también hablamos del comer emocional. Es verdad que luego a nivel fisiológico no hablamos de desregulación hormonal. Ahí eso es otra historia. El cuerpo te está pidiendo lo que en ese momento, claro, lo que en ese momento necesitas. Entonces, esos son momentos puntuales y fisiológicamente apoyados. El comer emocional es psicológico, ¿vale? Eso es algo, y además es a largo plazo y repetitivo. ¿Cómo puedes pasar la ansiedad que te genera que te controlen las comidas cuando no tienes problemas de alimentación graves? ¿Quién te controla la comida, Rocío? Si no tienes problemas de alimentación, ¿por qué te controlan la comida?
Vale, Lorena. Dice, a mí me entra hambre cuando me pongo a estudiar, como a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Ponerte a estudiar genera ansiedad, es algo que no te apetece y automáticamente, fíjate, acontecimiento, estudiar, rutina, como, bienestar a corto plazo y a largo plazo me siento mal. Entonces, ojito con eso. Está peor visto comer bien y de forma controlada para la sociedad. Bueno, porque sabéis que tenemos un índice de obesidad muy importante en España. De hecho, la última vez cuando yo estuve haciendo mi trabajo fin de máster, lo hice sobre el trastorno por atracón y en ese momento Murcia tenía el índice de obesidad más alto de España. Ahora no sé cómo andará, pero es cierto que aquí en España tenemos un índice de obesidad muy peligroso, que deberíamos de empezar a plantearlo como, además tiene una parte emocional muy marcada en este caso. Las técnicas de relajación, RPJ, relajación progresiva de Jacobson. Vale, familiares que no quieren que comas de más por sus criterios, pero tú puedes comer lo que te da la gana, ¿no? O sea, esto de que te diga la gente, bueno, pues que digan lo que quieran. ¿Por qué te afecta? El problema es por qué dejas que te afecte. La obesidad infantil ya ni os cuento. Vale, sí puedes parar de pensar. Hay que ejercitar el frenar el pensamiento a través del PEC, como os he dicho. ¿Podrías compartir tu TFM? Pues no sé si estará por ahí. Pues no lo sé. Podría compartirlo, claro, el TFM. Fue una hipótesis, claro, trabajo fin de máster. Sí, es un problema social muy importante, el tema de la alimentación, como os comentaba. Bueno, en el confinamiento yo no sé quién ha comido de más, ¿eh? Yo he seguido comiendo igual. Lo importante es que compensemos con la comida. Por eso decía la parte cultural, que en Italia, a pesar de ser muy parecidos a nosotros, ellos sí tienen muy integrado el tema de no mezclar comidas, una educación alimenticia como mucho más correcta que nosotros. Vale, los días femeninos no pasa nada, nos lo podemos permitir. ¿Y atún? A mí a veces me ha dado muchas ganas de comer atún en los días femeninos. Pues mira, Carolina, creo que, a ver, el título fue, mi hipótesis fue intentar comprobar si la ansiedad era ansiedad, ira y tristeza eran emociones que influían en el trastorno por atracón. No recuerdo ahora mismo bien los criterios, porque hace ya de esto un montón de tiempo, pero sí es cierto que creo que influía mucho la ansiedad, pero no influía tanto la depresión y la ira. Es interesante, porque al final el trastorno por atracón, los trastornos de alimentación para mí son flipantes. Son súper interesantes, el cuerpo, la imagen corporal, todo eso. De hecho, aquí tengo un libro que os recomiendo si queréis saber más sobre esto, que es El comer emocional, ¿vale? Que nos da pues información sobre algo que todavía no estamos gestionando como debería. Claro, hablamos del comer emocional fuera de que te lo provoquen medicamentos o procesos hormonales o reglas, ¿vale? Eso va aparte. Si estás ilusionado con alguien, es normal desorden alimenticio, no como nada o atracón de golpe. No es por la ilusión, es por la ansiedad que te provoca o los nervios. Entonces tienes que controlar eso, porque si no tu cerebro entenderá que cada vez que algo te produzca nervios, comerás. ¿Ves? Eso es una asociación muy directa del comer emocional. Pues ahí es donde hay que frenar. Cuando coges un cachito, te permites coger ese cachito. Decir, venga, voy a comerme 3 patatas fritas, pero de aquí no paso. Pero si de repente te dejas comer toda la bolsa, y es cuando ya estamos descontrolando. La timidez puede estar detrás de que los atracones no te los suele dar en casa, sino comiendo fuera. No entiendo muy bien esto. A ver, primero, el darte un atracón ya es un problema. ¿Por qué te das un atracón? Ahí hay que ver qué causas te lleva a ese atracón de comida, ¿no? Hay algunos estudios que asocian el atracón de comida como un orgasmo alimenticio. ¿Qué más cositas por aquí? ¿Qué máster hice? Pues mira, yo hice un máster en psicología clínica y de la salud en la pública, la Universidad de Murcia.
antes de que estuviera el general sanitario, justo el anterior al general sanitario. Que luego, lógicamente, pues es el mismo máster con algunas modificaciones, vamos, lo de siempre. Ya os contaré si queréis un día. Tengo pendiente, muchos psicólogos me lo preguntáis, o gente que está estudiando psicología, cuál ha sido mi formación, y os diré un poquito cuál ha sido mi formación para que entendáis cómo he llegado aquí. O sea que sí, hice el máster en psicología clínica, pero bueno, luego realmente lo que te vale es lo que tú te formas a nivel personal, en otros cursos de especialización, etcétera, etcétera. A mí los trastornos de alimentación me han apasionado, pero desde que descubrí el trauma me ha apasionado más. Por eso el MDR es algo ahora mismo que adoro y me encanta. Yo comí de más en la cuarentena. Bueno, estábamos calmando la ansiedad también, ¿no? Que producía el estar aquí. Estoy mejor que nunca. Atún, una cosa rarísima. La distorsión de la imagen física es muy importante, sí. Os hablaré de ello. Bueno, señores, MDR Power. Sí, señora, y mi Merce a tope. Mi compañera de Barcelona maravillosa. Hablaré de mi formación para que la tengáis. El MDR somos los psicólogos expertos en trabajo de trauma a través de la estimulación bilateral y del movimiento ocular. Hay una gran, vamos, me apasiona, me parece que es un gran descubrimiento, es una metodología actual. Gracias a vosotras. Bueno, no te contratan ahora, sí, el máster en Psicología General Sanitaria es de ahora, ¿vale? Yo sí convalidé mi máster en Psicología Clínica, que en aquel momento era lo que había, con mi tiempo de experiencia, mi colegiación, bueno, pues tenías que demostrar un poquito todo eso. Bueno, experiencia, tampoco se estaba haciendo en general. Un besito, mañana tenemos la carta de la gratitud. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a ver si mi caja social, tengo unas amigas esperándome, espero que no se hayan ido sin mí para saludarlas. Un besito a todos y a todas, no quería irme esta tarde sin hacer mi psicopíldora. Y mañana nos vemos para terminar la semana de los directos con la carta de la gratitud. Recordad que voy a poner el sticker para ver qué tiene que ver esa carta en vuestro proceso, ¿sí? Un besito enorme. Gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Me encanta que estéis aquí. Besicos. Ya sabéis que en YouTube, ahí tenéis en el canal Mar Martínez García, todas las psicopíldoras. Un besiqui. Siempre. Caja social siempre.